Buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar una etapa nueva. Vamos a empezar a leer y aprender de libros, no de Google, no de cualquier opinión, no de gente que habla por hablar. Vamos a trabajar un libro que se llama Ansiedad, Estrés, Pánico y Fobias, porque me parece que son temas que están lamentablemente muy fuertes y que no se sabe mucho y que van a traer tranquilidad. Estas lecturas están hechas por dos psiquiatras, Enzo Cascardo y Pablo Resnick, que hicieron el libro a partir de preguntas de la gente, por lo tanto responden cosas que la gente necesita escuchar, o ir leyendo, charlando, intercalando otras cosas. Prologaron el libro con estas frases que me parecieron muy buenas. A los que entendieron que el miedo obtura el crecimiento, la posibilidad de alegría genuina, el vivir. A los que ya saben que el precio de enfrentar nuestros temores nunca será demasiado alto, y de manera particular a aquellos que todavía no. ¿Podré alguna vez vivir sin tanta ansiedad? ¿Toda mi vida la voy a pasar así, tenso, contracturado, inquieto y durmiendo mal? ¿Voy a saber alguna vez lo que es sentirse tranquilo y que mi cabeza no esté saltando de un pensamiento a otro todo el tiempo? Todos aquellos que sufren o sufrieron de ansiedad se han hecho una y otra vez este tipo de preguntas. Tensión, angustia, impaciencia, apuro, culpa, vergüenza, temores de toda clase, preocupación exagerada, obsesiones, miedo de enfermar o de morir, cansancio físico y mental. Son solo algunos de los síntomas que nos acompañan de modo permanente si pertenecemos al amplio círculo de personas ansiosas. Casi todos conocemos los efectos que la tensión y la inquietud constante pueden tener sobre nosotros. Sin embargo, cuando esa inquietud obedece a una causa suficiente, podemos entenderla y esperar o ayudar a que se vaya. Pero, ¿qué podemos hacer cuando la ansiedad ya forma parte de cada día? ¿Cómo hacer para estar más tranquilos? Para empezar, deberíamos estar dispuestos de verdad a identificar algunas cuestiones que podrían estar favoreciendo este proceso. Cambiar algunos aspectos de nuestras vidas y de la manera en que tomamos nuestras decisiones y responsabilidades. Resolvamos hoy mismo, por ejemplo, que algún día de esta próxima semana sea diferente. Elijamos una tarde o una noche para disfrutar y olvidarnos de problemas y responsabilidades, sean cuales fueren. Me digo a mí mismo, la noche del jueves me voy a olvidar de los problemas como si no existieran. Voy a salir a tomar una copa con tal o cual, elegir por favor a alguien distendido y no un ansioso como nosotros, o en su defecto un ansioso dispuesto a pasarla bien y reírse de sí mismo, de mí y de vos, por una noche. Con la promesa de dejar los problemas dentro de un paquete que no voy a abrir hasta la mañana siguiente. A no tener miedo, ninguna calamidad tiene por qué ocurrir por unas pocas horas que te olvides de las responsabilidades habituales. A la mañana siguiente ya vas a poder zambullirte de nuevo en tus ansiedades y temores, al menos hasta que hayas aprendido a vivir mejor. Claro que las cosas no son tan simples. La ansiedad suele a lo largo del tiempo en que convive con nosotros tomar distintas formas. Se organiza, podríamos decir, en modos estables de funcionamiento. Así en algunos casos toma la forma de crisis de pánico, en otros de miedo a las enfermedades o accidentes, en otros de temor a la interacción social, a los lugares cerrados, a diferentes situaciones, a animales, etc. Comenzar a cambiar esta realidad o cada una de estas realidades será posible en tanto tengamos en cuenta las siguientes etapas que llamaremos esquema DDH. A. Darnos cuenta de que algo nos pasa e informarnos al respecto. B. Decisión de modificarlo. C. Herramientas. Buscar y encontrar los instrumentos correctos que nos permitan comenzar a recorrer el camino. ¿Por dónde empezar?
¿Cómo iniciar el camino que me lleva a vivir mejor sin tanta ansiedad? ¿Por dónde debo comenzar? Cuando comenzamos a trabajar en este campo, unos 15 años atrás, un hecho nos llamó poderosamente la atención. Muchos pacientes que venían a su primera consulta francamente asustados por sorpresivas sensaciones de desmayo, taquicardia, temblor, extrañeza, mareos o falta de aire, se sentían muy aliviados con solo escuchar de nosotros una explicación, un porqué acerca de los síntomas que venían sufriendo. Ya se sentían mejor incluso si sus síntomas físicos antes de recibir ningún medicamento y en muchos casos antes de haber concurrido a la segunda entrevista. Como vemos, la información precisa acerca de lo que nos está pasando será el elemento que pondrá en marcha el proceso. En aquellos casos, quienes sufrían de ansiedad llegaban a nuestros consultorios desprovistos casi por completo de información acerca de lo que les pasaba, por lo que unas pocas intervenciones de nuestra parte ya resultaban suficientes para intuir que estábamos en el camino correcto. Y como la ansiedad y la fobia se alimentan en buena medida del miedo y la incertidumbre, el estímulo y las respuestas que ese nuevo proceso terapéutico les ofrecía ya eran beneficiosos en sí mismos. Hoy, merced a la gran difusión que ha tenido el tema en los medios, los pacientes llegan a la consulta con un diagnóstico realizado por ellos mismos o por otros profesionales de la salud. Diagnósticos que en muchos casos son correctos y en otros no, y con frecuencia no se acompañan de la información adecuada acerca de los diferentes síntomas presentes. De este modo, el conocimiento del nombre de la enfermedad, pánico, ansiedad generalizada, fobia, etc., sin la información complementaria acerca de qué hacer con ella, acrecienta el malestar y el temor en lugar de aliviarlos. De estos hechos se desprende el principal objetivo del libro que tenés ahora en tus manos: transmitir información precisa a la mayor cantidad posible de personas, ya se trate de quienes sufren de ansiedad o de profesionales del campo de la salud, acerca de las herramientas verdaderamente útiles para la resolución de estos cuadros. El efecto de la palabra del médico puede ser un placebo o un nocebo. Placebo quiere decir que aunque no de una medicación, aunque la medicación que dé no tenga nada, o sea azúcar, funciona y sana. Nocebo es que a veces la palabra del médico, el diagnóstico de un médico, dicho como una categoría estigmatizante o terminal o aparentemente inmodificable, causa más enfermedad que la enfermedad misma. Atención con el uso de las palabras. Tengámoslos todo en cuenta. El poder de la palabra es tremendo. ¿Ansiedad, miedo y estrés son la misma cosa? No. Si bien son términos que a menudo se utilizan para designar el mismo tipo de reacción, y por otra parte una reacción puede estar englobada dentro de la otra en algunas circunstancias, significan cosas diferentes. Llamamos estrés a la reacción por la cual el organismo se coloca en estado de máxima alerta, generando una serie de modificaciones psicofísicas: tensión muscular, taquicardia, atención aumentada, aceleración del ritmo respiratorio, etc., para afrontar diferentes situaciones de demanda. La reacción suele ser la misma ante diferentes tipos de estresores. Situaciones capaces de generar estrés. Es un tipo de reacción más o menos primitiva que compartimos con el resto de los integrantes del reino animal, puesto que generalmente no participan áreas superiores de la corteza cerebral que se encuentran solo en el cerebro humano. Por ejemplo, si una persona está trabajando muchas horas con intensidad, sometida a una gran presión, es de esperar que con el correr de los días comience con una serie de síntomas, tales como aceleración de los latidos del corazón, contracturas musculares, nerviosismo, irritabilidad, dificultades para concentrarse, trastornos del sueño. Todas estas manifestaciones ocurren como consecuencia del estrés. Y entonces el sujeto debería tomarse un descanso, vacaciones, para que al suspender el estímulo que generó el estrés, la sobrecarga laboral, el funcionamiento del organismo vuelva a la normalidad. El miedo implica, en cambio, además de las manifestaciones corporales, un conjunto de comportamientos y emociones que se observan y experimentan cuando un organismo se enfrenta a situaciones de riesgo o amenaza.
Es decir, aparecen cambios orientados a evitar la situación atemorizante o, si no hay escapatoria, a enfrentarla. Por ejemplo, vamos caminando en la noche por una vereda oscura. Un individuo que camina por la vereda de enfrente cruza hacia nosotros en actitud sospechosa. Nuestro corazón se acelera, la respiración se agita, quizás experimentemos una sensación de mareo o visión borrosa. Son síntomas muy similares a los del estrés, provocados en este contexto por el miedo, cuya función es que nos demos cuenta de que podríamos estar en peligro. Finalmente, la ansiedad, por su parte, es un tipo de reacción bastante más evolucionada que solo experimentan los humanos, puesto que implica pensamientos, comportamientos, reacciones fisiológicas y experiencias emocionales que presenta el hombre ante situaciones de conflicto, necesidad de tomar decisiones o desarrollar acciones en las que hay más de una alternativa potencialmente correcta. Entonces, ¿cómo se podría definir mejor la ansiedad? Todos conocemos muy bien esa sensación que parece una combinación de inquietud, impaciencia, alarma, incertidumbre y temor. No existe una persona que no la haya experimentado, por ejemplo, al entrar a una sala para una entrevista laboral, un examen o una señal de peligro en una calle solitaria. Sin embargo, lo que es menos conocido es que sensaciones tales como mareos, visión borrosa, entumecimiento y hormigueo, sensación de falta de aire puedan derivar en ahogo o asfixia, y que también esto es parte de la ansiedad. ¿Y es normal sentir ansiedad? Sí, llamamos ansiedad normal a un conjunto de emociones y manifestaciones físicas que se nos presentan cuando enfrentamos situaciones nuevas o de exigencia. La ansiedad normal nos ayuda a adaptarnos a estas situaciones de manera tal que podamos obtener la respuesta más adecuada para las mismas. En este sentido es beneficiosa, ya que nos permite alcanzar los objetivos que nos planteamos. Por ejemplo, frente a una situación de tener que terminar un trabajo muy importante en un plazo determinado, la ansiedad normal nos permite estar más alertas, dormir menos horas y enfocar toda nuestra atención y nuestras energías en nuestra tarea. Sin embargo, cuando los síntomas ansiosos se vuelven excesivos y difíciles de controlar, pueden llegar al punto de interferir seriamente en nuestras actividades diarias, trabajo, vida social, de pareja. En ese caso, estamos en presencia de un cuadro de ansiedad patológica que puede requerir tratamiento médico y o psicológico para su resolución. Como ven, muy interesante, muy bien explicado, muy sencillamente explicado. Y vamos a ir leyendo partes, debatiendo, usando ejercicios, dando tareas. Así que por ahora léelo de nuevo, porque dio un par de tareas mientras yo lo leía. Estuviste atento o atenta. Un par de pautas sobre las cuales focalizarse. Así que las seguimos la próxima. Abrazo.